minutitos que esto es en vivo. Mientras tanto, vamos a buscar la palabra. Y la palabra de hoy la estaremos compartiendo en Mateo 21, Mateo 21 del 33 al 46. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los labradores malvados. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Amén. Yeah. Ok, oramos por la palabra. Padre, gracias te doy por este día, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias por todo y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Tú sabes, Señor, tú nos has traído a este lugar, tú nos has traído a tu casa a escuchar tu santa y bendita palabra, Señor. No es mi palabra, no es de mi boca, Señor, es tu palabra la que va a ser impartida en este momento, Padre. Y yo te pido que la guardes, yo te pido que me guardes a mí, Señor, porque de mi boca no hay nada bueno que decir. Todo lo bueno, Señor, proviene de ti. Y yo te pido, Señor, que esta palabra en este momento, Señor, se siembre, Padre, y dé el fruto para lo que fue enviada, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad. Y te pido que bendigas a todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Bendice tu iglesia, bendice tu palabra, Señor, y guárdala, Padre. Te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de tu Hijo. Amén. Y la palabra es, el nombre de este eh, tema es los labradores malvados. Vamos a ir considerando un poco el contexto sobre en el que, en el que Jesús les estaba hablando, y también cómo podemos aplicarla a nosotros hoy. Como sabemos, la palabra es la misma de hace 1.000.000 de años y la palabra de hoy. O sea, Dios nos habla cada día. Independientemente de que esta palabra fue dirigida hacia un grupo específico de personas, Dios nos habla a través de ella, porque es la misma palabra. Y en esta parábola Jesús estaba dirigiendo a los líderes religiosos judíos. Estas personas eran opositores de Jesús, eran supuestamente el pueblo de Dios, pero ellos se oponían a Jesús, ellos lo cuestionaban, ellos trataban de buscar, de poner situaciones incómodas, de crearle trabas para ver cómo, si Jesús caía o qué Jesús iba a contestarles o qué iba a decir, para ver si él caía en su juego.
Y en ese mismo capítulo 21, en el versículo 20, del 23 al 27, vamos a leer. Y dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús respondió y les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué, pues, no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, le dijo, no sabemos. Respondiéndole a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos trataban como les dije, como de ponerle trabas a Jesús para ver si Jesús caía, no sabiendo que Jesús sabía todas las cosas. Jesús sabía que ellos le iban a poner trabas y que él iba a tener problemas delante de ellos. En esta parábola, esta es una de las parábolas más importantes de un grupo de parábolas que Jesús hablaba. Y era una de las más importantes porque esto sucedió en la última semana antes de que Jesús fuera apresado. Mientras pasaban los días y más se acercaban los días a este hecho, el mensaje de Jesús de alguna manera se tornaba más firme y más fuerte, porque él sabía que mientras más se acercaban los días al día final, pues él iba a tener más oposición, más opositores, más personas como estas. Pero me parecía curioso y yo siempre me preguntaba, ¿qué son las parábolas y por qué Jesús se dirigía a la gente de esta manera? Y leyendo y estudiando un poquito, leí que las parábolas eran una forma común de enseñanza en el judaísmo. Y Jesús las usaba con frecuencia. A través de ellas, él ilustraba mensajes y enseñanzas de la verdad espirituales, profundos, que de alguna manera no eran fáciles de entender a la gente. Vamos a buscar en Mateo 13 una explicación más, un poquito más bíblica sobre qué son las parábolas y por qué Jesús se dirigía a la gente a través de ellas. Del 10 al 13. Y dice que entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a estos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Jesús les estaba diciendo, o sea, Jesús no tenía mucho interés en este tipo de personas, porque él sabía que iba a haber oposición. Él sabía que está el trigo y está la cizaña. Él conocía a este tipo de personas y él sabía que él no tenía ningún interés de explicarles con detenimiento lo que él quería, o sea, las verdades de su mensaje. Por eso les hablaba en parábolas. Porque ellos tenían ínfulas de ser personas con mucho entendimiento y con mucha inteligencia. Pero esas cosas simples esas cosas simples del reino de Dios no las entendían. Porque no eran personas espirituales. Y por eso el Señor les hablaba de esa manera, porque él no tenía no tenía un interés tan profundo como quizá otras personas, de que entendieran a cabalidad su palabra. Estos judíos estaban esperando al Mesías. Ellos tenían la imagen de un hombre, del Mesías, que llegara de una manera sobrenatural, físicamente. Para ellos Jesús era un farsante, era sencillamente un mentiroso, porque para ellos Jesús era simplemente un carpintero, un vecino, una persona que vivía cerca del barrio. Y como cualquiera
iba a venir y a hacer milagros y a hablar en el nombre del Señor. Y por eso ellos no creían tanto en Jesús, aunque veían lo que él hacía, porque estaban esperando a un supuesto Mesías, que era algo sobrenatural, no en un cuerpo de carne y hueso, un hombre normal como lo fue Jesús mientras estuvo en la tierra. Estos líderes también sabían que Israel era la tierra prometida. Estas personas se jactaban de eso. Ellos entendían que porque Israel era la tierra prometida y ellos pertenecían a ese grupo, tenían algún tipo de ventaja con relación a las demás personas. Por eso Jesús les explicaba en el capítulo 13 que aún el que tiene mucho, siempre se le podrá dar más, refiriéndose a que aunque tú tengas todo el conocimiento del mundo y toda la riqueza del mundo y seas tan santo, tú eres pequeñito delante de Dios, porque hay muchas cosas. Podemos aprendernos la Biblia completa. Yo conozco gente que te hablan de la Biblia de una manera increíble, que se saben todo. Y aún así, ese tipo de personas tienen cosas que aprender. Nunca nos podemos hacer creer nosotros mismos que lo sabemos todo, ni siquiera en las cosas del Señor. A veces nos vemos aquí muy religiosos y muy santitos, pero en realidad Dios es quien conoce el corazón. Y Él les estaba tratando de decir eso, que por más conocimiento que tuvieran, que por más teología que tuvieran, ellos eran muy pequeños delante de, en lo que tenía que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso les decía que aún el que tiene mucho, siempre se le podrá dar más. Y aún al que tiene poco, lo poco que tiene se le puede quitar. Aún todo el conocimiento que ellos tenían, aún toda la teología que ellos tenían, eso se le podía quitar y ellos vendrían a hacer nada. Jesús también se refería a que fueran más cuidadosos en lo que era impartir la palabra de Dios. Esta gente eran los mismos que en el templo hacían negocios, que ponían mesas y vendían cosas. Y por eso Jesús se enojaba de esa manera, como lo hizo, que levantó todo. Porque él les decía que había que tener mucho cuidado en el momento de impartir las cosas y de hablar acerca del reino de Dios. Esto no era un juego, mucho menos un negocio. Por eso ellos entendían que tenían algún tipo ellos tenían muchas ínfulas de grandeza, porque ellos eran los eh, encargados de hablar de la palabra y de enseñar la palabra. Pero en realidad eso no era lo que Jesús andaba buscando. Jesús andaba buscando personas con humildad, con un llamado, con responsabilidad, para que fueran al templo y hablaran y impartieran su palabra con fidelidad. No para que se enseñorearan y creyeran que ellos eran lo último y que ellos tenían todo el conocimiento del mundo y hasta cierto punto trataran mal a la gente. Cristo sabía que muchos tenían llamados. De hecho, todos tenemos un llamado. Todos, hasta los más pequeñitos, hasta Aaron tiene un llamado. Pero no todos vamos a responder a ese llamado. Por eso él no se preocupaba en perder el tiempo tratando de explicarles a estas personas o discutiendo con estas personas acerca de su enseñanza. Porque por más que yo te diga que tú tienes un llamado y que Dios te está llamando para que trabajes en su obra, si tú no lo crees y tú no haces una responsabilidad sobre eso, de nada vale que yo te lo diga, ni que lo leas en la palabra. Tiene que haber un encuentro real tuyo con Dios para que tú entiendas ese llamado. Y Dios nos está llamando a todos hoy. A través de esta palabra, yo entendí que aunque Dios les hablaba a los fariseos y aunque Israel es la tierra prometida, Dios nos habla a todos.
Dios nos habla a todos hoy. Y de la misma manera que Él le hablaba a ellos, nos habla a nosotros. Con esa misma dureza, porque a veces no entendemos. A veces nos desviamos y a veces desobedecemos y no queremos escuchar a Dios. Y la pregunta hoy es, ¿qué estamos haciendo con la viña del Señor? Yo tuve que leer mucho este mensaje para poder entender qué era lo que Dios quería hablar acerca de esta palabra. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros glorificando a Dios con lo que Dios nos ha dado? Lo que tenemos que tener claro siempre es que todo lo que tenemos no es de nosotros, es arrendado. Es así como estos labradores que este señor vino y les rentó esta tierra para que ellos la cuidaran y la trabajaran y le dieran al dueño sus frutos a su tiempo cuando él regresara. Y exactamente eso hace el Señor con nosotros. Nos da de todo. Mi casa, mi carro, mis hijos, mi familia, mis dones, mis habilidades. Ese cerebro que yo tengo que quizá puede crear o inventar o pensar, es de Dios, no es mío. Dios me lo presta para que yo viva y lo use en esta tierra, pero no para mi beneficio, para su gloria, para glorificar su nombre. Y esa es la pregunta hoy en día. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha dado? Con lo que Dios me ha prestado, con lo que Dios me ha arrendado, con la propiedad de Dios. Porque todo lo que tengo y todo lo que tienes es propiedad de Dios. Estas personas estaban usando los dones y las habilidades que Dios les estaba dando. Estas personas cogieron esta tierra y sencillamente hicieron lo que les dio la gana con ella. Dios, el Señor se la rentó y ellos sencillamente hicieron lo que les dio la gana con ellos, con ella. Todo el fruto y todo el beneficio de la tierra se lo quedaron para ellos. Porque imagínate, si este señor viene y me renta esta tierra y se va lejos, como dice aquí la palabra, pues hagamos y deshagamos, porque el Señor se fue lejos. Él ni siquiera me dijo cuándo va a regresar. Nosotros no sabemos cuándo Dios va a regresar. Pero tenemos que vivir, como dice el pastor, como que Él va a regresar mañana. Y tenemos que vivir preparados para darle cuentas sobre esa viña. Porque Él nos la rentó, no nos las regaló. Es un préstamo. Y hoy yo quise como tomar 3 personajes de esta parte de la Biblia y para entender un poquito más el pasaje. Vamos a hablar sobre el dueño de la viña, sobre la viña y sobre los labradores. Es muy claro que el dueño de la viña es Dios. Él es quien les renta la viña y les dice, me imagino que hicieron una especie de contrato o de acuerdo en el que ellos iban a trabajar, esa tierra iba a dar frutos y él iba a mandar personas cada tiempo a buscar. Me imagino que había una especie de acuerdo de qué porcentaje ellos le tenían que dar al Señor cada vez que él mandaba a alguien a buscar lo que era suyo. Pero ellos no obedecieron. Él mandó un grupo de personas, lo mataron, lo agolpearon, después mandó otro grupo de personas, le hicieron lo mismo, y a lo último manda a su hijo. Me parece tan increíble ver cómo la paciencia que tenía este señor. Porque si a lo mejor si fuera yo o si fuera usted, de la primera vez que yo mando gente a buscar mi cosecha, el acuerdo que debemos hacer, y usted no me cumple, yo voy a ir, lo voy a sacar de ahí. Y me voy a buscar otra gente que sí cumpla con a lo que fue mandado. Si yo tengo un negocio y yo lo dejo a usted atendiendo ese negocio,
Y cuando yo regrese o mande a alguien a buscar el dinero que supuestamente usted trabajó y produjo, la primera vez, automáticamente yo voy a pensar que usted es un irresponsable y un ladrón. Cuidado si no lo llevo preso, pero automáticamente lo saco de ahí y busco otra persona que sí haga el trabajo. Pero este señor no. Este señor mandó un grupo de personas primero, su paciencia era inagotable, volvió y mandó otro grupo de personas y después mandó su hijo, pensando que al hijo no le iban a hacer nada, que al hijo le iban a tener más respeto. Pero no fue así. Y en esta palabra Dios nos habla de llamados. Eso fue lo que yo entendí. Dios nos habla de llamados, de, de que Él pone cosas en nosotros, de que Él pone dones y pone habilidades en nosotros. Pero ¿cuál es el uso que le estamos dando a eso? ¿Acaso lo estamos usando solamente para beneficiarnos nosotros? Porque yo soy el inteligente y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer el otro. ¿O lo estoy usando con humildad para a través de eso glorificar a Dios, para a través de eso dar un testimonio a los demás de Dios? Y esa es la pregunta, eso es lo que debemos de preguntarnos hoy en día. Todos tenemos habilidades, todos tenemos dones. Quizás el mío no es el mismo que el de David, quizás el de Milka no es el mismo que el mío. Cada quien tiene algo especial que puede hacer que yo no lo puedo hacer como esa persona. Pero está de mí, ¿qué yo voy a hacer con eso? El llamado es usar las cosas de Dios para glorificar a Dios, no para glorificarme yo, ni para que digan fulana hace esto muy bien, o mira qué bien allá le queda. No, el llamado es a dar un testimonio a través de eso de Dios, que la gente a través de eso pueda ver a Dios, pueda ver lo que Dios hace con tu vida. ¿Qué tú puedes hacer en el nombre de Dios? El llamado es a cuidar la viña. El llamado es a cuidar lo que Dios nos da, lo que Él nos confió, su reino en esta tierra. Los ángeles no pueden venir y hablar de Dios. Nosotros somos los que tenemos el llamado de hablarle de Dios a los que no conocen. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro trabajo. Debemos de cuidar la propiedad de Dios, lo que Él nos ha encargado, lo que Él nos ha confiado mientras estemos aquí. Muchas veces, otra cosa, una cosa muy importante que se me había olvidado es que el Señor les había pedido a estos labradores que dieran frutos, que trabajaran esta tierra y que le dieran sus frutos. Pero ¿qué frutos? Y esto es muy importante. Hasta le puse un ojo porque muchas veces Dios nos dice, mira, yo te voy a dar esta tierra, siembra aguacate. Y tú dices, esta tierra es muy buena, yo voy a sembrar aguacate, pero yo también voy a sembrar plátano y yuca, porque la tierra es muy buena y el Señor no va a decir nada. Él se va a poner contento porque yo voy a, no solamente hice aguacate, sino también plátano y yuca. Pero las cosas con Dios no trabajan así. Dios quiere que demos los frutos, pero los frutos que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana con lo de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque no solo es producir para Dios, no solamente es cuidar las cosas de Dios. Debemos de dar los frutos que Dios quiere a su tiempo. En el versículo 40 del capítulo 21, el Señor les pregunta a estas personas, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Y ellos les dicen, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Y me parece curioso porque ellos responden como si Dios no les estuviera hablando a ellos. O sea, ellos han hecho lo que les dé la gana con la casa de Dios. Ellos no están obedeciendo, ellos no están hablándole a la gente con fidelidad la palabra de Dios. No están cuidando la viña del Señor. Y les responden al Señor como que como que Él no les está hablando a ellos. Indirectamente Él les está hablando a ellos. Es de ellos a quien Él se está refiriendo. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Escuchamos una palabra, el pastor a veces predica, y esa palabra es tan y tan fuerte que nos confronta. Pero como esa palabra es tan fuerte y tan fuerte que me confronta, que yo sé que mi manera de caminar no es la correcta, entonces yo empiezo a señalar gente y empiezo a ver a quién el pastor le puede estar hablando, que no sea yo. O hasta juzgo al pastor y pienso que el pastor me está hablando a mí de manera personal. Y he visto gente que hasta se han ido de las iglesias por eso. Y Dios te está hablando a ti. Pero no, tú estás señalando y buscando a quién tú le puedes tirar esa cuava. Si fulanito hubiera venido, eso le hubiera caído como anillo al dedo. Y empezamos a buscarle la paja al ojo del otro. Pero Dios te está hablando a ti. Pero es más fácil para mí pensar en el otro y no en mí. Porque no es fácil verme los defectos míos. Es muchísimo más fácil verle los defectos y la paja del otro que la mía. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos y nos decimos nosotros mismos, fulanita, pero tú eres una hipócrita? Esa lengua tuya no tiene límites. No lo hacemos. No lo hacemos. Es muy raro que lo hagamos. Pero sí lo podemos hacer de alguien, de otra persona. Y esto pasaba con estas personas. El Señor les estaba hablando a ellos, pero ellos estaban haciendo los locos. Y le dicen, no, Señor, el dueño de esa viña lo que puede hacer es buscarse otra persona y arrendarle esa viña a otra persona. Y entonces el Señor le dice, la piedra, ¿acaso nunca leíste la palabra, las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra es Jesús, al que ellos tanto rechazaban. Por eso Él les está hablando a ellos. Y más abajo les dice que por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor les está hablando aquí a los fariseos, a los judíos, al pueblo escogido por Dios. Pero aquí le dice que por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. Aunque, o sea, el Señor les está diciendo, les está tratando de hacer entender que aunque ellos sean el pueblo de Dios, no se van a gloriar de eso. Porque si usted no da frutos, usted va a ser quitado y van a buscar a otro que dé frutos. Por eso no nos podemos creer que somos lo último, ni que somos más santos, ni más religiosos, ni más cristianos que nadie. Porque la palabra es clara, el Señor es muy claro en su palabra. Si usted no da frutos, porque para eso es que estamos llamados, para dar frutos, para cuidar de su viña, para trabajar su viña y dar frutos. Si usted no da frutos, usted va a ser quitado y se va a buscar a otro que sí los dé. Sencillamente. Y dice más adelante que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Usted va a caer en maldición. Porque Dios te ha puesto algo. O sea, el lenguaje de Dios es la obediencia. El lenguaje de Dios es la obediencia.
Y Dios pone cosas en nuestras manos para que hagamos cosas para Él. Y si no lo hacemos, Él no nos va a bendecir, porque Él bendice a través de la obediencia. Él bendice a través de la obediencia. Usted jamás va a ser bendecido si usted no obedece a Dios. Y tú podrás ver gente que ni siquiera vienen a la iglesia y prosperan y tienen mucho dinero y tienen muchas cosas. Pero todo eso pasará, porque todo eso es vano. De la única manera que la bendición que prevalecerá, llegará a tu vida, es a través de la obediencia, porque ese es el único lenguaje que Dios entiende. Un corazón humilde que viene a sus pies dispuesto a obedecerle. No hay otra, desde aquí, no hay otra forma. Y esta gente no entendieron eso. Por eso el Señor le dice, si usted no me da frutos, yo voy a buscar a otro que me dé frutos. Y eso somos nosotros. El Señor llamó al pueblo de Israel. El Señor los sacó y los libró de muchísimas cosas. Y después los llamó a trabajar en su obra y a hablar su palabra y a predicar su palabra en sus templos. Y ellos no cumplieron, ellos no obedecieron. Y por eso dice aquí que les será dado a gente que produzca frutos. ¿Y quiénes son esa gente? Esa gente es usted y esa gente soy yo. Eso somos nosotros, es la iglesia. Por eso debemos de entender el llamado. Ese llamado a cuidar la viña del Señor, a cuidar lo que Él nos ha confiado mientras estemos en esta tierra. Este dueño de esta tierra, de esta viña, era muy paciente, como les dije anteriormente. Él no se cansó. Él tenía algún tipo de esperanza en esta gente, en que sí, ellos iban a cumplir, le iban a obedecer. Y así es el corazón de Dios. Dios tiene paciencia con nosotros. Nosotros vivimos pisoteándolo, a Él y a los demás. Vivimos pisoteando su palabra. Vivimos pisoteando el testimonio que debemos de dar a los otros. Y Dios sigue teniendo paciencia. Como dice aquí, Él manda a un grupo de personas, después manda a otro grupo de personas, después manda a su hijo. Así es Dios. Dios es un Dios paciente. Pero va a llegar el momento en que Él va a venir y va a preguntar qué fruto estamos dando cada uno de nosotros. Él va a venir a ver qué hicimos con su viña. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? O con lo que nos prestó mientras estuvimos aquí. En ocasiones, como estos labradores, sencillamente dejamos de oír la voz de Dios. Esto es una anécdota de algo que me pasó hace unos años y yo venía para acá y yo venía tarde, casi como siempre. Corriendo venía y pasaba la luz de ahí de la 30 y la 40. Y me pasé tan rápido que me pasé en rojo. Y me paró el hombre a cruzar. Y yo nada más le oraba a Dios, yo le decía, Señor, que este hombre no me pregunte para dónde yo voy, porque se me va a caer la cara de la vergüenza de decirle que yo iba para la iglesia y que me acabo de pasar la luz en rojo. Y me dio mi ticket el hombre. Y me fui contenta con mi ticket. Y gracias a Dios no me preguntó para dónde yo iba porque se me iba a caer la cara de la vergüenza. Y después yo llegué a la casa y yo entendía y yo me preguntaba. Y yo me decía a mí misma, pero esos tickets no son buenos. A nadie le gusta pagar tickets. Nadie tiene dinero que le sobre ahí para pagar esos warnings. Y yo entendí que a lo mejor era Dios librándome de algo mayor. A lo mejor esa era la advertencia que Dios me estaba haciendo. De alístate más temprano, llega temprano a la iglesia y no andes tan rápido. Porque a lo mejor me iba a pasar algo peor. A lo mejor iba a tener un accidente más adelante.
pero el policía me paró y me dio el ticket. Y yo entendí que a través de eso, que era Dios dándome advertencias. Y así como Dios hacía con esta gente, Él mandaba personas, Él mandaba personas, Él estaba dando advertencias, Él estaba advirtiendo que Él venía por sus frutos y que les estaba dando tiempo. Muchas veces pensamos que la paciencia de Dios es porque a lo mejor Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo mal. A lo mejor Dios no nos dice nada, como estas personas. Ellos hicieron lo que les dio la gana con esta viña. Ellos mataron a esa gente, después le hicieron lo que le hicieron al hijo. Y a lo mejor ellos estaban pensando que porque el dueño de la viña no estaba haciendo nada y seguía mandando gente, era porque él estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Y no es así. Muchas veces pensamos que porque Dios no dice nada y porque Dios aparentemente está callado, He's okay con lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es correcto. Y caemos en un lugar de ceguera y pensamos que eso está bien. Y repetidamente seguimos haciendo lo malo y seguimos pecando. Y creemos que sí, que Dios está de acuerdo con eso, porque dejamos de escuchar su voz, porque a lo mejor Él está calladito. Y no es eso. Es solamente la gracia de Dios. Es solamente su infinita paciencia que nos está dando tiempo a arrepentirnos. Que Él en su infinita misericordia solo está esperando el momento en que levantemos la cabeza, en que nos quitemos el vendaje y nos demos cuenta que estamos andando mal, que estamos equivocados, que no podemos hacer lo que nos dé la gana con las cosas de Dios. Yo no puedo hacer lo que me da la gana ni siquiera con mi casa, porque esa casa me la dio Dios. Dios me ha dado la fuerza para trabajar y comprarme una casa. Si Dios a lo mejor hubiera permitido que yo tuviera una enfermedad y no pudiera trabajar, yo no pudiera tener mi casa. Entonces esa casa no es mía, esa casa es propiedad de Dios. Yo debo honrar a Dios, aún con mi casa. Yo debo honrar a Dios con todo, porque todo es de Él. Entonces muchas veces el silencio de Dios es sencillamente su infinita paciencia. La misma paciencia que tenía este señor, que seguía mandando y mandando gente y ellos matando a la gente y ellos haciendo lo que le diera la gana con lo de Dios. No es que Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, ni con lo que yo estoy haciendo, porque Dios aborrece el pecado. Dios no le gusta la desobediencia. Él es muy claro en su palabra. Él quería que Israel, así como nosotros, fuera cabeza y no cola. Pero por su desobediencia, tuvieron que quedarse en la cola. Y eso mismo pasa con nosotros. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere darnos todas las cosas. Pero lo único que Él espera de nosotros es obediencia. Es cuidar su viña, es cuidar lo que Él pone en nuestras manos. Es glorificar su nombre a través de ello. Porque yo no puedo que me den un negocio a administrar y decirle a la gente y que la gente piense que ese negocio es mío. No, yo soy el administrador de ese negocio. El dueño de ese negocio me facilitó el negocio para que yo lo administre, pero no es mío. Eso mismo pasa con las canciones, que si ella hace una canción y yo digo que es mía, ¿cómo es que lo que pasa con la canción? Plagiarism, ¿verdad? Si yo digo que esa canción es mía y yo le pongo mi nombre, preso voy. Aunque yo la pueda cantar. Yo la puedo cantar y hacerme de dinero con esa canción también. Pero esa canción no es mía. Esa canción sigue siendo del que la escribió. Y eso mismo pasa con lo de Dios. Yo no puedo creer que las cosas de Dios son mías y hacer lo que me dé la gana con ellos, como hicieron estas personas. Por eso para Dios ellos eran necios. Y aun cuando Dios los confronta y les pregunta,
ellos empiezan a señalar a otras personas. Ah, no, fulanito es que fue que hizo eso. A ese hay que matarlo, hay que hacerle de todo, hay que meterlo preso. No, Dios quiere que tengamos un corazón humilde y aun si pecamos y mal usamos las cosas de Él, levantemos la cabeza y vayamos a Él arrepentidos y le digamos, Señor, yo sé que he desperdiciado tus cosas, yo sé que tú me has dado de todo y yo lo he usado para mi vanagloria, para que la gente vea lo que yo puedo o lo que no puedo hacer, no para glorificar tu nombre. Podemos ir donde Él arrepentidos, pero no seguir repetitivamente, sencillamente tapando mis oídos y no oír su voz, porque eso es lo que a Dios no le agrada. Eso sí es desobediencia. Y como les decía, el lenguaje de Dios es obediencia. Y yo quiero que si algo nos vamos a llevar de este mensaje hoy sea eso. Las puertas de la bendición en nuestras vidas es obedecerle. Es obedecerle. No es fácil. No es fácil, pero se puede. El Señor dice que no lo vamos a hacer en nuestra fuerza, lo vamos a hacer en la fuerza de Él. Y en la fuerza de Él lo podemos todo. Porque no somos nosotros que lo vamos a hacer, es Él. Por eso pidámosle al Señor discernimiento para saber lo que a Él le agrada y lo que no. Porque hay cosas que se pueden disfrazar. Y como le decía anteriormente, hacemos las cosas y sencillamente porque Dios no dice nada, las seguimos haciendo y entendemos que Él está de acuerdo con eso. Pero no. Pidamos discernimiento a Dios para que Dios nos muestre cuáles son las cosas que a Él le agradan, qué es lo correcto y qué es lo que no. Busquemos en la palabra. En la palabra están todas las respuestas. Y vamos a cuidar la viña del Señor. Vamos a cuidar lo que Dios nos ha confiado. Nosotros somos las manos de Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros con esas habilidades que Dios nos ha dado, tiene un llamado. Y nuestro trabajo es glorificar a Dios a través de eso. Proteger su viña. Cuidar la propiedad de Dios. Vamos a buscar, por último, Romanos 8. Amén. Y dice, del 1 al 6. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el llamado es a ocuparnos del Espíritu, a ocuparnos de las cosas del Señor, a cuidar con temor y temblor su viña y a cuidar lo que Él nos ha dado. Y hasta aquí mi parte.